Antonia es licenciada en Ciencias de la Ingeniería del segundo semestre de 2020, ingresó al programa del primer semestre de 2021 y su área de especialización es Ingeniería Eléctrica. Hoy día nos va a presentar su trabajo de tesis, que tiene como título Integración de la operación de embalses multipropósito en sistemas hídricos a escala de cuenca y sistemas eléctricos de gran escala. Los miembros de la comisión es el señor Oscar Melo, que es parte de la comisión como profesor invitado del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Está la señora María Molina, que actúa como profesor integrante del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Está el señor Sebastián Vicuña, que es el profesor cosupervisor también del Departamento de Ingeniería Hidráulica Ambiental, y el profesor Lorca, que también aparece como supervisor de tesis del Departamento de Ingeniería Eléctrica y el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad Católica. Y estoy yo, Álvaro Soto, que actúa en representación de el programa de posgrado como presidente de la comisión. Antonia, tienes un máximo de 45 minutos para hacer tu presentación, luego lo cual vamos a hacer la parte de consulta y después la deliberación. Okay, bueno, muchas gracias, puedes comenzar. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, primero pedirle a todos los asistentes que si pueden silenciar sus micrófonos. Y iniciamos entonces, estimado comité. Mi nombre es Antonia Durán y hoy tengo el agrado de exponerles mi tesis de magíster titulada como Integración de la operación de envases multipropósitos en sistemas hídricos a escala de cuenca y sistemas eléctricos de gran escala. En esta presentación, primero se abordará una pequeña motivación y contexto sobre lo que me incentivó a desarrollar el tema. Posteriormente voy a pasar a hablar sobre la revisión bibliográfica en torno a lo que se ha hecho en relación al tema de investigación. Posteriormente voy a pasar a la metodología aplicada, explicar el caso de estudio, analizar los resultados y finalmente terminar con las conclusiones. Entonces, como vemos acá, primero observen por favor a la derecha, vemos acá una foto del lago Laja en diciembre de 2001, donde podemos observar la magnitud de la huella del lago junto con la biodiversidad a su alrededor. No obstante, a la izquierda, la misma foto, pero para enero de 2023, donde notamos que para la misma temporada se observa un decrecimiento importante de la huella del lago, además de una pérdida de vegetación considerable en la zona. Uno de los motivos a los cuales se le atribuye esto es debido al cambio climático y a la gran sequía que estamos viviendo. La sequía tiene un impacto directo en la disponibilidad de energía hidroeléctrica, como podemos ver acá en la figura, donde observamos que el porcentaje de generación hidroeléctrica ha disminuido desde el 2006 hasta el 2020 considerablemente, lo cual ha impulsado un contexto de restricciones en el uso del agua y también ha generado un replanteamiento sobre la gestión adecuada de los envases hidroeléctricos del sistema. Los envases multipropósitos son infraestructuras que tienen el objetivo de balancear múltiples usuarios, como por ejemplo el riego para la agricultura, la generación hidroeléctrica, el consumo humano, control de inundaciones, entre otros. Su operación adquiere aún mayor relevancia cuando la seguridad hídrica, energética y alimentaria están comprometidas entre sí mediante el nexo Water, Energy, Food, debido a que todas las decisiones que se tomen en un sector económico van a tener repercusiones sobre el otro. Debido al contexto de cambio climático e incertidumbre hidrológica, se hace necesario un planteamiento que sea coordinado e integrado con el fin de garantizar así la seguridad y confiabilidad de los sistemas que sean hídricos, agrícolas y de potencia. En este contexto, tenemos que, por el lado de la operación eléctrica, la planificación hidroeléctrica se modela como parte del sistema eléctrico y esto se conoce típicamente como modelo de coordinación hidrotérmica o Hydrothermal Scheduling Problem. Debido a que la coordinación entre las plantas térmicas e hidroeléctricas es un problema altamente complejo y sobre todo en el contexto de los actuales sistemas eléctricos modernos que contemplan generación renovable, generación de almacenamiento, el método de solución más altamente utilizado en la literatura para resolver este tipo de problemas es el Stochastic Dual Dynamic Programming. Este método resuelve problemas de decisión de múltiples etapas en donde se minimiza el costo presente y una función de costo futuro. Una de las limitantes de este método es que requiere de convexidad y de linealidad para encontrar una solución óptima.
Con el objetivo de integrar a la agricultura en los modelos de coordinación hidrotérmica, se han desarrollado distintas investigaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Pereira Gonvalet, quienes presentan un modelo de coordinación hidrotérmica en donde se incorpora la agricultura por medio de restricciones de riego no convexas, y dicho método, al basarse en un enfoque de solución SDP, obtiene soluciones subóptimas por no cumplir con este criterio de convexidad. Más adelante, por ejemplo, en González et al. En 2020, ellos aplican un modelo de coordinación hidrotérmica a un sistema eléctrico más de pequeña escala, donde hay un embalse, una agregación de centrales térmicas y también existe demanda de agua por parte de la agricultura. No obstante, su enfoque es un poco distinto, dado que ellos, su enfoque era integrar los beneficios marginales del riego y la generación a escala de cuenca. Finalmente, en Navarro et al. El 2023, dicho autor es súper clave para esta investigación, dado que sienta un poco las bases de este modelo, y él propone y desarrolla un modelo de coordinación hidrotérmica estocástico de mediano plazo, el cual aplica al Sistema Interconectado Central de Chile. Navarro hizo un intento por modelar las políticas de operación de los embalses hidroeléctricos en Chile, el lago Maule y el lago Laja, los cuales tienen un convenio de riego asociado. Debido a la naturaleza de estos convenios, tuvo que realizar una aproximación lineal para que se compatibilizara con el algoritmo de solución SDP. Y he mencionado el concepto de convenios de riego y es preciso aclararlo antes de seguir con la presentación. Entonces, para entender este concepto, es necesario saber que los embalses poseen políticas de operación, los cuales definen la descarga de este, y es en función del afluente, de la demanda y el nivel de almacenamiento generalmente. En el caso particular de Chile, los embalses multipropósitos que se destinan a riego y a hidroelectricidad, su operación se define por medio de los llamados convenios de riego, donde el agua almacenada, como podemos ver acá en la figura a la derecha, se divide en secciones y cada sección tiene asociada una función de volumen a utilizar. Claramente esto depende del embalse y de su contexto, pero en general es así como funciona esta política. Para ser incorporados en los modelos de coordinación biotérmica se requiere el uso de variables binarias, por lo tanto, esto se incorpora como una restricción no lineal, o matemáticamente es una restricción no lineal. Ahora bien, por el lado de la agricultura, esta se puede representar por medio de modelos de recursos hídricos o Water Resources Model, los cuales permiten modelar la operación de un embalse multipropósito a escala de cuenca. Y existen varios, pero uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollado por Tomison et al. Llamado PyWeR. PyWeR es un simulador de recursos hídricos que asigna recursos dinámicos en periodos de tiempos discretos en base a un algoritmo de enfoque lineal de minimización de costos. Su estructura consiste en una red de nodos, los cuales están conectados y almacenan distintas restricciones y atributos. En la lectura, esta herramienta ha sido aplicada recientemente en diferentes investigaciones a lo largo del mundo. Entonces, por ejemplo, vemos en KDMetam el 2021 que modela el sistema hídrico de un embalse en Inglaterra y del cual se obtiene una distribución espacial y temporal del agua. También en Bashir et al. El 2021 ellos simulan el sistema del río Nilo en Egipto y extienden funcionalidades del modelo. Más adelante, en Ricadet et al. El 2022, ellos modelan la cuenca del Maipo en Chile e incluyen situaciones de demanda como la agricultura y los ríos asociados a las cuencas. Entonces, de esta forma, hacen una modelación hídrico-agrícola y permiten simular el caudal del sistema y además obtienen métricas para evaluar el rendimiento de la agricultura. Finalmente, Yander en 2021 lo menciona al final, dado que es un segundo autor también relevante para esta investigación, puesto que él evidencia la utilidad de esta herramienta PyWeR en el contexto de que este autor propone una modelación del sistema hídrico, agrícola y eléctrico a nivel de cuenca en el Maule en Chile, y lo esencial de su trabajo es que es un insumo fundamental para esta tesis, dado que modela el convenio de riego del Maule de manera real, de manera tal como están descritos los convenios en el derecho. Dicho esto, y de acuerdo a lo antes mencionado, es posible notar que para la comprensión de envases multipropósitos con el nexo Water Energy Food, por un lado, se tienen los modelos de coordinación hidrotérmica que representan las interacciones a nivel del sistema eléctrico. Y por otro lado, los modelos de recursos hídricos representan las interacciones hídricas y agrícolas a nivel de cuenca. Si bien se ha intentado realizar una integración de estos tres sistemas en un solo modelo,
los de coordinación hidrotérmica tienen la limitación de que la agricultura se ha involucrado a nivel de restricciones y la experiencia ha evidenciado que los convenios de riego son complejos de modelar debido a que algunos de ellos son de naturaleza no lineal, lo cual es un impedimento para la optimalidad de SDDP. Asimismo, los modelos de recursos hídricos que han incorporado una modelación del sistema eléctrico solo lo han logrado a nivel de cuenca, sin considerar las interacciones que existen a nivel sistémico. Por lo tanto, hay una pérdida de detalle a nivel de gran escala. Con el objetivo de estudiar las políticas que rigen la operación de los embalses multipropósitos para riego e hidroelectricidad, las contribuciones de esta tesis de investigación son las siguientes. Primero, plantear un enfoque integrado de mediano plazo por medio de un modelo de coordinación hidrotérmica y uno de recursos hídricos, para lo cual se desarrolla un modelo de recursos hídricos. Segundo, un análisis de sensibilidad sobre los afluentes del sistema hídrico de ambos modelos evaluados en las políticas actuales de operación del embalse. Y tercero, se propone una modificación de la política actual de la operación del embalse de manera de otorgarle prioridad a la agricultura y evaluarla en los mismos escenarios hidrológicos anteriores. Y así como llegamos a la metodología, al enfoque que se propone. Entonces, para llevar a cabo esta integración, lo que hacemos es que tenemos una serie de afluentes que se construye para distintas condiciones hidrológicas. Estas son húmedas, medias, secas y muy secas, las cuales se construyen a partir de las probabilidades de excedencia del 25, 50, 75 y 95 respectivamente. Dichas series, por un lado, se van a aplicar a un sistema eléctrico de gran escala, el cual va a estar representado por un modelo de coordinación hidrotérmica, mientras que, o al mismo tiempo, esta serie de afluentes se va a evaluar en un sistema hídrico a escala de cuenca que va a estar modelado por un modelo de recursos hídricos. La clave es que si bien los modelos presentan distintas escalas, van a tener una red hídrica en común y después ambos modelos, por un lado, se van a planificar al 2025 y por otro lado se van a simular el 2025 desde hoy a 2025 con el objetivo de que a ese año se haga un trade-off en términos de la intensidad de emisiones de CO2 y el déficit hídrico del sistema agrícola. ¿Y por qué 2025? Porque, bueno, 2025 es un año clave en el cual todas las decisiones que se tomen a partir de ahí en adelante van a impactar en los acuerdos internacionales que van en la línea del desarrollo sostenible, como por ejemplo la Agenda 2030. Entonces, toda esta metodología se piensa aplicar para las actuales políticas de operación y para una modificación de estas políticas en donde se le da un 30% más de disponibilidad de agua para la agricultura. El modelo de coordinación utilizado para hacer este enfoque integrado es el modelo desarrollado por Navarro del 2023, donde las decisiones del modelo son continuas, como por ejemplo el nivel de los embalses, el movimiento del agua a lo largo de la red, la generación de las centrales hidráulicas, térmicas y renovables. La red básicamente se divide en nodos, entonces tenemos nodos que son embalses, nodos que son bocatomas, que son centrales eléctricas y nodos de riego. Y también tenemos afluentes, como por ejemplo caudales naturales, que son el afluente que entra al nodo, caudales turbinables, que son caudales que generan o que pasan por un generador, caudales no turbinales, que pueden ser como el vertimiento de los embalses, infiltraciones de los embalses y caudales de riego. Este modelo, su objetivo es minimizar los costos operacionales de generación total a lo largo del horizonte de planificación, considerando los costos variables y también los costos de encendido y apagado. Dicha función está sujeta a la dinámica de los embalses, al balance de flujo de los nodos de paso, que básicamente es el balance hídrico entre los nodos, al balance de energía, que es la restricción de oferta y demanda de electricidad, a las ecuaciones de flujo de C, que son las restricciones de flujo en las líneas de transmisión, cotas de las variables, requerimientos de rampa, almacenamiento de corto plazo, requerimiento de reservas, filtraciones, y existe también un modelo que voy a explicar más adelante, una metodología VAR para representar la incertidumbre de los afluentes, y también se modela la demanda de riego. Entonces, para representar los posibles escenarios hidrológicos futuros de la red, el modelo de coordinación hidrotérmica contempla un modelo vectorial autorregresivo, VAR, para modelar la incertidumbre de los afluentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que basado en los afluentes medios mensuales desde el 1960 al 2019 de toda la red eléctrica chilena, se incorpora la relación temporal y espacial
que existe entre los diferentes afluentes del sistema mediante una matriz de correlación. La demanda de riego, por otro lado, a lo largo del año existe un volumen de agua que se puede extraer del embalse, entonces esta agua puede ser para riego o para generación. Básicamente esto es el convenio de riego y para definir esa cantidad de agua se aplican una serie de reglas. La demanda de riego se modela considerando, por ejemplo, la ecuación de inventario, que es que hay un cierto presupuesto que se debe cumplir, también hay una demanda de riego que se debe satisfacer, hay un volumen máximo que se puede extraer y una contabilidad de este volumen máximo extraído para no superarlo. Por otra parte, la herramienta utilizada para llevar a cabo el modelo de recursos hídricos va a ser PyWiR. PyWiR es una red de nodos conectados y hay distintos tipos de nodos, pero principalmente los expuestos acá son los principales. Entonces tenemos un nodo input, un nodo de entrada, un nodo output, un nodo de salida, nodos link, que son enlaces, y un nodo de almacenamiento. La variable que atraviesa por esos flujos es el caudal que pasa por el nodo n, y dichos nodos tienen propiedades de máximo o mínimo flujo. Mientras que los nodos de almacenamiento, su variable es el volumen de agua del nodo y tienen propiedades de máximo y mínimo flujo también. Dicho modelo dicho modelo minimiza los costos total de flujo en cada ruta a través de la red, y esto está sujeto a un balance de costos en donde el costo total de la ruta es la suma de los costos de cada nodo. Hay un balance de flujo en los nodos, mínimo y máximo flujo en cada nodo, balance de flujo entre el nodo de entrada de toda la red y el nodo de salida de toda la red, flujo neto del nodo de embalse y también un volumen mínimo y máximo del embalse. Lo que se hizo con esta herramienta fue modelar unos diagramas que posee el CEN, que el CEN posee unos esquemas de conectividad para las principales cuencas de Chile. Entonces se tomó el diagrama del Laja, y dicho diagrama se adaptó a PyWiR, como vemos acá a la izquierda, y aquí se ve los nodos afluentes, se ve que acá está el embalse Laja, hay nodos de riegos, entre otros tipos de nodos. Entonces este se utiliza y se representa este diagrama, que es la red hídrica en común de la que hablaba anteriormente, eh, y este modelo se construyó y se calibró con los datos de los afluentes históricos del lago Laja desde el 1960 hasta el 2019. Dicha simulación después se comparó con los datos históricos del nivel del lago en Laja, que son reportados desde el 1995 hasta el 2023, y se obtuvo un coeficiente de determinación de 0,87, que lo cual es un valor suficientemente alto como para determinar que la calibración del modelo era precisa. Posteriormente, en cuanto a la metodología para poder integrar estos dos resultados, estos dos modelos, se van a usar distintos indicadores. Entonces, estos son los siguientes. Primero tenemos la intensidad de emisiones de CO2, donde la intensidad de emisiones se calcula como la generación total de la generadora G en el mes T por el factor de emisión de la generadora G dividido en la demanda total de ese mes. Esto medido en kilogramos de CO2 equivalente por megawatt hora. Luego, el déficit hídrico en los sitios de extracción agrícola se define como el déficit del agricultor A en el mes T. Va a ser igual acá. Cada agricultor tiene un derecho asignado por ley o por contrato, y ese derecho se le va a restar el caudal que finalmente va a pasar por ese nodo regante. O sea, al final la diferencia va a ser el déficit asociado a ese nodo regante. Y finalmente, el déficit total de todo ese mes va a corresponder a la suma de los déficits de todos los regantes. Para ello también se va a calcular la confiabilidad del sistema agrícola, y esto se define como falla en el mes T al evento en el cual ocurre déficit hídrico en el sitio de riego A, va a ser 1, y si no hay déficit va a ser 0. Entonces se va a sumar y la confiabilidad finalmente se va a calcular como 1 menos la suma de todos los déficits divididos en el periodo. El caso de estudio en el cual se va a aplicar esta metodología va a ser el lago Laja. El lago Laja es un reservorio multipropósito fundamental para tanto la agricultura y para la generación.
debido a que cuenta con una capacidad de 5.500 hectómetros cúbicos, y aguas abajo de este embalse existen centrales de pasadas que suman una capacidad total de 1.100 megawatts, lo cual equivale al 15% de la capacidad hidroeléctrica total instalada. Además, cuenta con 3 principales canales de riego, los cuales sustentan alrededor de 117.000 hectáreas de predios agrícolas, y esto representa alrededor del 6% de las hectáreas agrícolas que se destinan a fortalecer la economía de la región del Biobío. Además, el embalse en Laja pertenece a la red hidroeléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, y dicha red es modelada en el modelo de coordinación hidrotérmica. Y para poder proyectarla a 2025, se utilizaron los datos del Coordinador Eléctrico Nacional y la información futura proyectada en un escenario de carbono neutralidad, según los datos del modelo de planificación energética de largo plazo. Dicho eso y explicada la metodología, voy a proceder ahora a hablar sobre los resultados obtenidos en la sensibilidad hidrológica de los afluentes, y es preciso mencionar que todos los resultados obtenidos a partir de aquí en adelante se les referirá como caso base. Entonces, el primer resultado que vemos es el mix de generación. En el eje X tenemos los meses del 2025 y en el eje Y tenemos la generación de potencia por bloque horario. Entonces notamos que entre los meses de febrero y septiembre, febrero-agosto, es donde se observa para todos los escenarios una mayor generación térmica. Y este resultado hace sentido debido a que a medida que mi afluente se hace más seco, es decir, que pasa desde el 25% hasta el 95%, que es el escenario muy seco, la disponibilidad de agua disminuye y se ve limitada. Por lo tanto, esto abre paso a que se enciendan los generadores de carbón y de gas. Luego, cuando miramos los costos operacionales, tenemos acá en el eje X el mes y en el eje Y los costos operacionales mensuales. Podemos observar que también entre marzo y agosto, casi para todos los escenarios hidrológicos, se observan los costos más altos. Y dicho periodo se contrasta un poco con la generación térmica, que al final la generación térmica de gas y carbón son las centrales con costos variables más elevados. Entonces, por eso se observa un aumento de los costos operacionales. Y también, si es que vemos, por ejemplo, el costo operacional total o el costo promedio del 2025, notamos que hay una cierta relación directamente proporcional entre la condición hidrológica de los afluentes y el costo operacional, dado que va aumentando a medida que el afluente se hace más seco, y notamos que, por ejemplo, desde el seco al muy seco, incrementa más del doble. Luego, en cuanto al volumen del lago Laja, podemos ver acá en el eje X, el mes 2025, y en el eje Y, el volumen en hectómetros cúbicos, y podemos observar que durante este periodo, que es de febrero a junio, notamos que se observan en cada escenario los niveles más bajos del embalse, y luego el embalse vuelve a elevar su nivel de almacenamiento pasado julio, y esto básicamente se contrasta con el hecho em, de que tiene relación, perdón, con las temporadas de deshielo, la cual la temporada de deshielo comienza desde septiembre hasta marzo. Entonces, por eso de que en este periodo se observa una recuperación del nivel del embalse. Y también notamos que a medida que el escenario se hace más seco, el volumen va disminuyendo considerablemente. Entre el 25 y el 50 disminuye casi la mitad, luego va disminuyendo un poco menos y ya casi se va acercando como a la cota mínima del lago. Posteriormente, en cuanto al volumen extraído por los agricultores, observamos que en los casos húmedos, vemos acá, está en la línea verde punteada, es el derecho que tienen asignado los agricultores, esto medido en volumen. Entonces, vemos que para el caso húmedo y el caso medio, dichos casos cumplen con no tienen problemas de déficit o de cumplir con este derecho, no así los casos secos y muy secos, que observamos que tienen déficit en febrero, marzo, abril, para el caso muy seco, y marzo y abril para el caso seco. Y en consecuencia, podemos observar que, dado que los agricultores no pueden extraer agua, es que observamos un déficit hídrico en estos periodos, y una confiabilidad de dicho sistema de un 87% para el caso seco y de un 79% para el caso muy seco.
lo cual es una diferencia del 8%, y en cuanto a déficit es ya más del doble. Finalmente, en cuanto a la intensidad de emisiones de dióxido de carbono, vemos acá en el eje X la intensidad de emisiones mensuales del 2025, donde podemos ver que también se observa entre abril y agosto el periodo en donde se observan las intensidades de emisiones más altas, lo cual se condice y tiene relación con que ese es el periodo en donde se ve más generación térmica. También observamos que a medida que el afluente se hace más seco, también aumenta considerablemente la intensidad de emisiones, donde en el caso húmedo tenemos 36 kilogramos de CO2 equivalentes por megawatt hora, y en el caso muy seco ya pasamos a 115, lo cual es un aumento considerable cuando cambia la condición hidrológica del afluente. Ahora bien, como mencioné anteriormente, se hizo un cambio en el convenio de riego, dándole o mejorando la disponibilidad de agua para la agricultura en un 30%, y por lo tanto todos los resultados que se obtengan o se van a comparar con los resultados anteriores van a referirse como caso 30% y caso base. Entonces, notamos, por ejemplo, cuando vemos el costo operacional, vemos, por ejemplo, acá en el mes, el costo operacional mensual. Notamos, por ejemplo, que en el caso húmedo y en el caso húmedo y en el caso medio, hay un aumento respecto al caso base. En cambio, los escenarios secos, por ejemplo, vemos que hay un leve aumento entre marzo y mayo. Luego, en el caso muy seco, hay en febrero y en noviembre. Si lo miramos ya como más de manera agregada, notamos que entre el caso base y el caso más 30% hay un cambio de un 1.7% de los costos operacionales. En el caso medio aumenta esta diferencia porcentual. Ya notamos que para los casos secos baja, y el caso muy seco la diferencia, podríamos decir, es marginal en comparación a los otros escenarios. Y esto debido a que ya es un caso tan costoso que el cambio en el costo no va a costar mucho más. O sea, el cambio de esta modificación en la política de la operación del embalse no va a costar mucho más. Entonces, vemos que no es lineal eh, la relación entre el costo operacional, entre el cambio en el costo operacional con los escenarios hidrológicos. Luego, si hacemos un trade-off entre el déficit hídrico del 2025 y la intensidad de emisiones del 2025, podemos ver que se reduce el déficit hídrico en los casos 75 y 95%, dado que son los casos que presentaban déficit. Podemos ver que en el caso seco el déficit se reduce en un 25%, mientras que en el caso muy seco se reduce en un 12%. Y el costo en emisiones que eso trae, notamos que para el caso húmedo, si bien no hay un aumento de intensidad de emisiones, para el caso medio hay un aumento de 1 kilogramo de CO2 por megawatt hora. Para el caso seco y de 2 kilogramos de CO2 equivalentes por megawatt hora, y para el caso muy seco es de 1 kilogramo de CO2 por megawatt hora. Entonces, lo que se evidencia acá es que el costo en intensidad de emisiones del cambio de la política que mejora la disponibilidad de agua para los agricultores no representa un costo significativo o implicaría un costo en alrededor de un 1 a 2 kilogramos de CO2 equivalentes por megawatt hora. Finalmente, en un intento por relacionar las diferencias obtenidas entre el costo operacional del sistema eléctrico y el déficit hídrico del sistema agrícola, se obtuvo el costo unitario por metro cúbico de implementar esta modificación de la política del embalse, donde para el caso húmedo y para el caso medio no aplica dado que no hay déficit, pero para los casos secos y muy secos, notamos que el costo unitario es en 0,25 y 0,19 para el caso seco y muy seco respectivamente, lo cual, si es que lo comparamos, por ejemplo, con el costo unitario de producir agua desalada, los cuales están en torno del 1 a 3 dólares por metro cúbico, son inferiores. Por lo tanto, se evidencia acá una oportunidad de implementar una modificación
que es menos costosa que el agua desalada. Finalmente, y ya para cerrar esta presentación, ya yendo a las conclusiones, puedo decir que se logra proponer un enfoque integrado entre un modelo de coordinación hidrotérmica y uno de recursos hídricos que permite la evaluación de las políticas de un embalse multipropósito que se destina principalmente a agricultura y a hidroelectricidad. En segundo lugar, del análisis de sensibilidad hidrológico se demuestra que a medida que el escenario cambia de húmedo a muy seco, aumenta la generación térmica, los costos operacionales se encarecen y las emisiones incrementan significativamente. Además, el nivel del embalse se disminuye y el déficit de agua agrícola se acrecenta. Luego, cuando implementamos el cambio de la política de operación, se observa que el déficit hídrico de la agricultura es reducido en los casos secos y muy secos, observándose un costo en emisiones de implementación de esta política de alrededor de 2 kilogramos de CO2 por megawatt hora y un costo económico inferior a los $0.3 por metro cúbico. Por lo tanto, esta investigación destaca el potencial de implementar estrategias que sean sostenibles y rentables y al mismo tiempo equilibren la disponibilidad de agua, los costos operacionales y las emisiones. Dichos hallazgos proporcionan valiosos conocimientos para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, fomentando así la adopción de políticas que estén alineadas con una estrategia de carbono neutral y que además se promueva el uso eficiente del agua en un contexto de cambio en las condiciones hidrológicas. Muchas gracias.